la atención en esta vida, porque en esta vida quiero que sepan que todos nos basamos en ese slang, en esa mishpat. Efecto yo-yo quiere decir medida por medida, en español. En hebreo, si lo pasamos a hebreo, a ibrit, decimos midá keneged midá, medida por medida. ¿Qué significa medida por medida? Todo lo que la persona se comporte en este mundo, tanto para bien o tanto para mal, todo Hashem lo va a devolver. En esta vida o en otra vida. Eso lo vamos a explicar. Vamos a empezar con la pregunta que dice, ¿con qué finalidad hace Hashem que el mundo se comporte midá keneged midá? Nuestros jajamín mencionan algunos motivos. Quiero que sepan que está escrito en la Mishnah, de la misma manera en que uno se comporta, así se van a comportar con la persona desde los cielos, desde la misma manera, tanto bien como para mal. Y ahorita vamos a explicar, hay acciones positivas y hay acciones negativas. Entonces, nuestros jajamín mencionan varios motivos, ¿ok? La pregunta que acabamos de hacer, que con qué finalidad hace Hashem que el mundo se comporte midá keneged midá. Primero de los motivos es para que la persona comprenda que si recibe algo es por una acción específica y que de antemano hay que saber que nada es casualidad en este mundo. Todo lo que pasa en este mundo, nada es casualidad. La regla de midá keneged midá se aplica tanto en los actos, en las acciones de las personas, tanto positivas como en las acciones y en los actos negativos de la persona. Y quiero que sepan que está visto y comprobado que Akadosh Baruj Hu es tan misericordioso y bondadoso con sus hijos que paga buenas acciones, una porción en las acciones positivas paga una porción 500 veces más, así dice en la Mishnah, 500 veces más que las acciones negativas. Y eso lo vamos ahora a analizar, que está súper interesante. Dice así, 500 veces en uno como mínimo y castiga da una consecuencia en los malos actos 1 a 1. O sea, que la consecuencia por una acción negativa es específica y es a la brevedad, en el momento, ¿ok? Ojo, no tiene que ser en ese mismo momento en la cual uno comete una acción negativa, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero a lo que me refiero que la consecuencia es específica, detallada. Ahorita, en el aspecto positivo, cuando la persona hace algo positivo, hace una acción positiva, Hashem le manda su recompensa 500 veces más de lo que la persona hace. Hasta ahora voy bien, ¿no? Hasta ahora se me entiende lo que estoy diciendo. Dice así, ¿de dónde aprendemos esto? Que Hashem paga 500 veces más a los buenos actos que realizamos, sobre las buenas acciones. Está escrito, Veose Gesed la alafim, Veose Gesed la alafim. ¿Qué significa esto? Hashem hace bondad por millares. Alafim, la palabra alafim significa millares. O sea, que es a partir de 2000 en adelante, ¿ok? Y por las malas acciones está escrito, fíjense bien, porque avot al banim ve al benei banim al shilishim ve al reviim. ¿Qué significa eso? Hashem, cuando hace una persona una mala acción, toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, los nietos, hasta la tercera y puede llegar hasta dependiendo del pecado, hasta una cuarta generación. Con respecto a las buenas acciones, que me quiero enfocar ahora, explica Rashi que la palabra millares, como les dije, se refiere a 2000, ya que el mínimo en plural son 2000. Asimismo, Rashi explica que los millares se refieren a generaciones.
O sea, que no solamente en esta vida, sino a generaciones, a descendencias. Según estas explicaciones podemos entender la cuenta de 500 en 1. Y ahorita yo les voy a dar ciertos ejemplos de la Torá, que en eso nos vamos a basar, ¿ok? Y en eso obviamente se basa uno de cómo Hashem hace midá keneged midá con las buenas acciones y también con las malas acciones. Con respecto al pasuk, a las malas acciones, la Torá nos dice que Hashem castiga hasta cuartas generaciones. Y el versículo en que menciona las buenas acciones dice millares, o sea, 2000. Vamos a hacer una pequeña cuenta matemática. La proporción es, por tanto, de unos a 500. 2000 entre 4 son 500. La medida de la recompensa por el bien es de 500 veces más grande que el castigo. Cabe preguntar aquí, si está escrito en la Gemara que el pago por una mitzvah se recibe en este mundo, entonces el pago por una mitzvah, perdón, cuando uno hace una mitzvah no se recibe recompensa en este mundo. Entonces dice aquí, ¿cómo es posible que Hashem nos pague 500 veces más en uno por un buen acto realizado? La respuesta es la siguiente. Como acabo de decir, en este mundo no recibimos pago por una mitzvah, porque una mitzvah, claro, tenemos que tener en claro que una mitzvah estamos obligados a hacerla porque está escrita en la Torá. En cambio, una buena acción, un favor, una ayuda a un compañero, al prójimo, un apoyo, esa es la buena acción. Y no solamente eso, yo les quiero decir que con los ejemplos que yo veo aquí en la Torá, aquí se refiere en la Torá de algunos ejemplos de mitzvot que hay que cumplir. Pero tiene también mucho que ver de qué manera nosotros hacemos esa mitzvah. O sea, con qué actitud nosotros le ponemos al hacer esa mitzvah. Y eso es lo que también Hashem cuenta. En eso también Hashem da la recompensa, ya sea en tu vida o ya sea en tus descendencia, en tu generación. Y eso lo vamos a ver, uno de los ejemplos que vamos a ver es con Abraham Avinu. La Gemara comenta que siempre la persona realiza una buena acción, Hashem la recompensa proporcionalmente con más de lo que hizo. Eso ya lo dije, así dice. Leolam midat tová merubá, mi midat puranut. Siempre un buen acto es mayor que un mal acto, siempre. Y quiero que sepan que aquí Hashem nada pasa desapercibido. Todo lo que de la cual como uno actúe, hasta el más mínimo detalle, como uno actúe en este mundo, Hashem siempre lo va a tomar en cuenta. Siempre, aunque no parezca en el momento, aunque no parezca después, no importa, siempre lo va a tomar en cuenta, ya sea para nuestra vida o para nuestras generaciones, para nuestra descendencia. Es por eso que los jajamín explican que cuando la persona hace un buen acto, Hashem lo recompensa con más de lo que merece. Vemos en la Torá, en un pasuk que habla sobre Hashem, que es perfecta su actuación, pues todos sus caminos son justicia. Hashem es confiable y sin maldad, es recto y es justo. Así dice la Torá. Ese es Hashem. Este pasuk describe y nos muestra que todos los caminos de Hashem son perfectos, rectos y justos. Y Hashem se comporta según midá keneged midá, de la misma manera. Sus caminos son justicia, es decir, si uno hace algo bueno, Hashem lo recompensa con algo parecido, al parecido a lo que hizo. Y por el contrario, si alguien hace algo malo, Hashem lo castiga con algo similar a lo que hizo. Sobre que Hashem es confiable y no tiene maldad, nos enseña que incluso si la persona hizo un acto incorrecto, un acto con malicia, ya sea a propósito o no a propósito, Hashem solo le da una consecuencia. Y por ese acto incorrecto y no por la misma maldad. ¿Por qué? Porque ya se dice en el pasuk que Hashem no tiene maldad y es justo y es noble y es misericordioso. Hashem tiene rahmanut incluso con los actos
malos, con los actos incorrectos que cometemos. A eso se refiere la Torá cuando dice que Hashem no tiene maldad, sino todo lo contrario, tiene bondad, tiene Rahmanut. Es más grande la midá que neged midá para el bien que la recompensa que para el mal. Y esto es lo visto y comprobado. Ahora vamos a dar, antes de que yo mencione unos ejemplos de la Torá, quiero también enfocarme un poquito en la educación de los hijos. La educación de los hijos, de nuestros hijos. Nosotros tenemos, cómo debemos conducirnos con la conocida regla de que todo lo que hace Hashem es midá keneged midá. ¿Qué tiene que ver eso con los hijos? Hashem enseña a los padres a través de sus hijos lo que deben mejorar y arreglar en particular. Es decir, si un hijo no le hace caso a su padre todo el tiempo, consecutivamente, todo el tiempo, es porque a lo mejor el padre en ciertas ocasiones no le ha hecho caso a Hashem. Y entonces Hashem trata de mandarlo por medio de tu hijo para que uno, como persona, lo pueda corregir y lo pueda mejorar. Y esos son los mensajes que nos manda Akadosh Baruj Hu a través de nuestros hijos. Eso es muy importante. También puede ocurrir que el padre, cuando era niño, no hacía caso a sus padres, era rebelde. Y Hashem, en su infinita misericordia, le manda un hijo, también así, también para que esa persona lo corrija. Su falta cuando era niño, es por eso que los hijos son mensajeros de Hashem, para mostrarle a los padres lo que tienen que corregir. El padre tiene que descubrir qué quiere Hashem de él cuando ve cómo se comportan sus hijos. Por eso es súper importante la educación y luchar y ver y siempre estar pendiente de las necesidades de nuestros hijos y educando, y es una lucha constante y constante. ¿Por qué? Porque de verdad que Hashem manda esos mensajes a través de nuestros niños. Ahorita sí voy a regresar a los ejemplos, voy a dar 3 ejemplos de la Torá, muy bonitos, de cómo vemos aquí midá keneged midá. Vamos a empezar con uno bien bonito que yo apenas lo descubrí esta vez que estudié para este shiur, muy bonito, sobre los hijos de Noah, ¿ok? Aquí hay un episodio de los hijos de Noah. Me estoy guiando en este libro, que es muy buen libro. El señor Chayo. Les voy a explicar aquí uno de los ejemplos, muy bueno. Los hijos de Noah. Aquí vemos un episodio en los hijos de Noah, cuando dice así: por adelantarnos unos segundos, el pago es mucho mayor. ¿Qué quiere decir ese ejemplo? Les voy a explicar. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. En un episodio, cuando se acabó el Mabul y salieron de la Teba, Noah se puso a beber de su viñedo y bebió tanto así que se volvió shikor. Entonces, Noah estaba tan shikor que no se podía ni parar, no podía distinguir. ¿Quién fue el que lo vio primero? Lo vio Ham. Y Ham, al ver a su padre, que estaba shikor, también vio que estaba shikor, entonces estaba totalmente desnudo. Al ver a su padre, fue con Shem y Jafet a avisarles. Entonces vinieron Shem y Jafet con una manta, y dice así el pasuk. Quiero que vean cómo dice el pasuk. El pasuk dice: Vaikach Shem Vayefet. Y agarró Shem Vayefet. Agarró et asimla, la manta, ¿ok? Para cubrirlo sin que ellos voltearan y pudieran cubrirlo porque estaba desnudo, por respeto a su padre. Aquí están cumpliendo una mitzvah, que es la mitzvah de Kabet Tabija Betimeja, la mitzvah de respeto al padre. Y lo cubrían sin que ellos pudieran ver al padre, ¿ok? Volteaban sus rostros. Pero aquí dice Rashi, viene Rashi y nos dice aquí, nos comenta, dice Rashi, debería decir, en vez de que diga Vaikach, Shem Vayefet, ¿por qué no dice, porque en realidad fueron Shem y Jafet, ¿por qué no dice Vaikhu? ¿Por qué no dicen y tomaron etasimla, y tomaron la manta? ¿Por qué dice Vaikach Shem
va Jafet, porque aquí nos viene a decir Rashi algo muy, muy, muy interesante. Dice Baikaj y no dice Baikhu, porque el que se apresuró en tapar primero a su padre, ¿quién fue? Shem. Shem fue el primer hijo que se apresuró. Entre los dos es verdad que agarraron la manta, Etasimla, pero el primero que se apresuró, el que tomó la iniciativa, fue Shem. Y después, Jefet fue el que también cumplió con la mitzvah y lo ayudó. Y sobre eso, Akadosh Baruj Hu mandó un midá keneget midá. Sobre esa acción que hicieron tanto Shem como Jefet, Hashem mandó un midá keneget midá, una medida por medida. La de Shem fue mucho más rápida, ¿ok?, que la de Jefet. ¿Por qué? Justamente por eso, porque es verdad, esto es una mitzvah de la Torá, que hay que respetar al padre y a la madre, pero ¿con qué entusiasmo y con qué rapidez se hizo esa mitzvah? Eso es lo que tomó en cuenta Kadosh Baruj Hu. Entonces, en ese momento Hashem le dio la recompensa mucho más rápido a Hashem. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel es descendiente de Shem, y de Jafet es la parte occidental, la parte de Europa, los romanos, ¿ok? Entonces, la recompensa de la generación, no para Shem, sino para las generaciones de Shem, que sería el pueblo judío, en este caso, fue el talit con los tzitzit. ¿Por qué? Por algo simbólico. El talit era la manta que representó en el momento en que cubrieron a su padre. Y por eso Hashem le regaló el talit con los tzitzit. Fue un mérito que el pueblo de Israel representara el talit con los tzitzit. Esa fue la recompensa de Shem. Y la recompensa de Jafet todavía no se ha dado, porque dice la recompensa dice los Jajamim, que la recompensa de Jafet va a ser que le van a dar una sepultura a su descendencia con honradez. ¿Cuál es la descendencia? La descendencia de Gog. Todavía no se ha dado esa generación. Todavía no, eso es a un futuro. Entonces es por eso que la recompensa de Jafet va a ser todavía en un futuro, más adelante. Ese es el primer ejemplo que vemos, midá keneged midá, de cómo Akadosh Baruj Hu devuelve la acción que hizo tanto Shem como Jafet. Voy con el segundo ejemplo de la Parashat Vayera, muy bonito, con Abraham Avinu. Dice así: Abraham Avinu, en el momento en que esperó a los malajim, recibió con mucho entusiasmo a esos malajim. Los recibió, les dio de comer, les dio de beber, le mandó a quitarse los zapatos, a ponerse debajo del árbol, los recibió con mucha rapidez. No solamente eso, sino que él estaba curándose del Brit Milá. Entonces, él estaba con sufrimiento, con más rapidez, con más entusiasmo, con simjá, recibió a los malajim. Y dice, escribe el Shulchan Aruch, es necesario dar tzedaká con una buena cara, con alegría, contentos, ya que si se da sin alegrías o de mala gana, se pierde totalmente el mérito. Entonces, también es importante que cuando esto es una especie de tzedaká, cuando uno da la tzedaká, no hay que darla con sufrimiento, sino con alegría y de buena cara. Y eso es lo que se fijó Hashem en Abraham Avinu, de la manera, él estaba sufriendo, y de la manera en cómo recibió a los malajim fue impresionante. Les dio de comer, les dio. Entonces Hashem no se perdió una. ¿Por qué yo digo eso? Porque aquí vamos a ver cómo Hashem le devolvió la recompensa a las generaciones de Abraham Avinu, ¿ok? Detalle por detalle. Eso quiere decir, y eso nos explica a nosotros, cómo Akadosh Baruj Hu no se zafa una de cómo nosotros actuamos en este mundo, tanto en lo bueno como en lo malo. Por ejemplo, tomó la mantequilla y la carne, por la mantequilla y la carne que le dio a los malajim. Hashem mandó, ¿qué hizo Hashem? ¿Cuál fue la recompensa de Hashem? Hashem mandó el pan celestial.
dado que se paró debajo del árbol para que tuvieran sombra, porque ahí decía justamente que hacía mucho calor ese día. ¿Qué hizo Hashem? ¿Cuál fue la recompensa de Hashem en las generaciones de Abraham vino? La nube celestial que esperaba al pueblo de Israel en el desierto, en el Midbar. Y el tercero, por dar a los ángeles un poco de agua, ¿cuál fue la recompensa de Hashem a su generación? El pozo de Miriam que los acompañaba a los Bene Israel en el desierto todo el tiempo. Entonces, aquí, por más mínimo, todos los detallitos chiquititos, Hashem se lo devolvió, mirá que neged mirá, a la generación de Abraham. Es algo impresionante. También hizo mirá que neged mirá para mal. ¿En dónde hizo mirá que neged mirá para mal? En el pueblo de Sdom. A Sdom Beamorá lo castigó Hashem con azufre, con ácidos, desde el piso. Y los mató de verdad de una manera muy fuerte y sufrieron mucho. ¿Pero por qué? Porque en ese pueblo no existía una persona bondadosa fuera de Lot, del familiar de Abraham Avinu. Fuera de Lot no existía una persona bondadosa que se atreviera a darse de acá, que se atreviera a darle de comer a una persona pobre. Todo lo contrario. Lo que hacían en ese pueblo eran que hacían que la gente se muriera de hambre y los vieran sufrir y no les daban de comer. Es por eso que Hashem hizo mirá que neged mirá para mal, por la mala acción. ¿Y cómo los castigó? Pues con el azufre y con los ácidos, lamentablemente. En el último ejemplo de la Torah que vamos a ver aquí, que yo escogí, también es de la Parashá Vaerá, ¿ok? Que habla sobre Moshe. La humildad que tenía Moshe Rabbeinu, Hashem también se la pagó con mirá que neged mirá a Moshe. ¿Qué humildad tenía? Cuando Hashem le vino a decir a Moshe, mira Moshe, vas a tener que ir a hablar tú con el pueblo de Israel y con Paró. Él no quiso. Su primera reacción fue decirle que no, porque él era tartamudo. Él se sentía incapaz de que él fuera el mensajero y que él fuera a hablar. Y eso Hashem vio en él, le cayó ante los ojos de Hashem, fue una gracia que le cayó ante él y vio la gran humildad que tenía Moshe. Tanto así que por esa humildad que tenía y esa gracia ante los ojos de Hashem, Moshe fue muy querido por el pueblo de Israel durante todos los años de su vida, hasta el final de sus vidas, hasta el final de su vida. Y fue un gran líder, el líder más grande que tuvo el pueblo de Israel. Esa fue la gran recompensa que le dio a Kadosh Baruj Hu a Moshe. ¿Y cuál fue el Keneged Midá para mal aquí? Vemos en esta parashá y en la parashá siguiente, vemos mucho Midá Keneged Midá para mal con las plagas. Yo nada más les voy a comentar la plaga de la macá, de la sangre, que tiene muchas medidas por medidas. Yo nada más les voy a mencionar dos. Una de las razones que el agua se convirtió en sangre fue porque los egipcios prohibían que sus mujeres fueran las mujeres de los Yehudim fueran a la mikve después de su menstruación para purificarse. Y entonces esa fue una de las razones que Hashem mandó que el agua de todo egipcio se convirtiera en sangre. Otra de las razones que ya conocemos, que es muy conocida también, es por haber arrojado a los niños varones en el río Nilo. Y es por eso que también el agua se convirtió en sangre. Ahí vemos cómo Hashem también hace mirá que neged mirá. Y no solamente con esta macá, sino con las macot todas las macot tenían muchas razones de cómo Hashem hizo medida con medida. Por último, yo les voy a contar un pequeño máster histórico real, de la vida real, de un doctor que hoy en día es doctor, es cardiólogo, perdón, se llama el doctor Arthur Mills. Es un doctor americano, Arthur Mills, que hoy en día vive en Nueva York. Este doctor tiene un hospital, no sé muy bien cómo se llama el hospital, de cardiología. En ese tiempo él era el encargado, el director de la cardiología.
les voy a explicar entonces qué pasó. Cuando él era muy pequeño, tenía 10 años, él venía de una familia muy humilde. Este doctor, a los 10 años, no tenía, obviamente la situación económica de su familia era muy grave. Su esposa quedó viuda y la esposa quedó viuda sola con el hijo y le costaba mucho, ella trabajaba, pero le costaba mucho mantener la casa. Entonces, tanto así que se llegaban a quedar semanas de verdad sin comida, sin dinero, y el niño era un niño muy inteligente, el niño iba a la escuela, estaba en 4º grado, la mamá lo mandaba a la escuela todos los días. Un día la mamá no tuvo para darle de desayunar antes de que el niño se fuera a la escuela, y el niño lamentablemente se fue sin desayunar y se fue con el estómago, se fue con el estómago, se fue con el estómago vacío al colegio. Obviamente que se empezó a sentir mal, no podía estudiar así, le dolía mucho la cabeza, tanto así que el niño hizo que tuviera que salir del colegio a buscar comida prácticamente, porque no sabía en dónde encontrar comida. Lo único que le dio a la mamá, para que entiendan la pobreza de la madre, en la mañana fue un cubito de azúcar, que en ese tiempo se daba cubitos de azúcar, y eso fue lo que el niño tenía en el estómago. Entonces, tanto sí era la miseria que tenía el niño. La mamá era tan humilde que nadie estaba enterado de que esa familia estaba pasando hambre, estaba pasando necesidad. Bueno, el niño no le quiso decir nada a nadie y salió del colegio. ¿Qué quiso hacer el niño? Quiso buscar comida en su barrio. Él quiso intentar si a lo mejor en la basura podía haber de restaurantes, podía haber a lo mejor comida para que él pudiera alimentarse. Fue a ver en la basura y no consiguió. Y entonces el niño decidió ir a los departamentos a pedir como sea comida. Vio en uno de los departamentos, subió a un edificio en su mismo barrio y decía familia Jackson, Morris Jackson. Entonces el niño se imaginó que la iba a atender una señora grande, familia Jackson, una señora grande que la iba a atender, la iba a recibir. De repente él toca la puerta, ¿quién le abre? Una niñita con 2 trencitas, con un vestido blanco, chiquitita de 6 años. El niño se quedó impresionado porque en este momento era de mañana y todos los niños deberían de estar en la escuela. Pero el niño no dijo nada, simplemente el niño se sintió apenado y le dijo el niño a la niña, me gustaría si me pudieras dar por favor un vasito de agua. El niño con vergüenza ni siquiera pidió comida, pidió un vasito de agua porque tenía sed. Y entonces la niña agarró y le dijo, aquí no hay agua, aquí no se acostumbra a dar agua, aquí se acostumbra a dar un vaso de leche con galletas. La cara del niño, lo tenían que ver, entusiasmado, que ya iba a recibir comida, wow, Baruch Hashem, muy bien, un vaso de leche con galletas. Fue la niña corriendo a cumplir con la mitzvah y le entregó el vaso de leche con las galletas, y la niña le explicó al niño que ella no iba, perdón, a la escuela porque ella estaba enferma del corazón. Y entonces sus padres, su mamá, de hecho, no la dejaba asistir al colegio. Ahí quedó. Pasaron los años, la niña creció, el niño creció, el niño era un niño muy inteligente, el niño se le quedó en su cabeza, en la imagen, el señor Morris Jackson, que es lo que decía en el cartel de la puerta de su casa. El señor es un señor grande, estudioso, estudió para medicina, se volvió un cardiólogo. Excelente cardiólogo, tanto así que le iba tan bien que abrió un hospital de cardiología y él era el director del hospital. De repente un día, el doctor estaba en su trabajo y se le aparece una señora de 40 y pico de años, que estaba a punto de fallecer, que necesitaba rápido una operación quirúrgica y que había que atenderla. Pero
la señora necesitaba dinero, no tenía cómo pagar. Entonces el director el doctor agarró y dijo, no importa, vamos a meterla, vamos a operarla y después vemos cómo lo solucionamos. El doctor la operó todo. Cuando fue a ver el expediente de la señora, decía Jackson, Rosalind se llama la señora, Rosalind Jackson. Y cuando fue a ver los datos de la señora, nombre del padre, leyó Morris Jackson. En eso le viene a la mente al doctor lo que hicieron por él. Y entonces la señora nunca habló con el doctor. Le llegó la cuenta a la señora lo que tenía que pagar, que eran $53,000, salía la operación, con una nota diciendo, les voy a leer la nota que decía así, dice así, perdón, ya, está aquí, dice, una nota que decía, pagado con un vaso de leche y 4 galletas. Impresionante. Pagado con un vaso de leche y 4 galletas. Usted no tiene por qué preocuparse. Y la señora se quedó impactada. La señora, hoy en día ya falleció, la señora, pero en ese momento se había salvado y pudo vivir 5 años más de vida. Gracias al sejut del mérito del doctor, pudo vivir 5 años más de vida. Gracias a Hashem, obviamente. Pero así le entregó la nota el doctor. Fíjense bien lo que es Midá Keneget Midá. El doctor, cuando él tenía 10 años de edad, yo concluyo este shiur, niñas, citando a Shlomo Amelech en Coelet, en el capítulo 11, que dice así, Shlach lachmecha al pnei yamayim ki berrov hayamin timazel. Dice, manda o envía tu pan a las aguas, porque después de muchos años lo vas a encontrar de vuelta. Señores, señoras, no duden de hacer una buena acción todos los días, porque a Kadosh Baruj Hu lo va a tener siempre presente. Y eso, tarde o temprano, te lo va a regresar a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¿Qué más que ahora estamos en el mes de Elul, en el Jodesh Elul, para que nos anime y nos motive a seguir haciendo buenas acciones, siempre, todos los días de la vida, sin que se nos falte, sin que nos saltemos ni un día? Que siempre eso Hashem lo va a tener sellado y lo va a tener en cuenta y nunca se le va a pasar un detalle. Con esto termino el shiur y que con con este shiur, por el mérito de este shiur, todas estas personas tengan refuah shlema, le mande refuah shlema al pueblo de Am Israel y también Bezerat Hashem, que pronto veamos Shuot y que el coronavirus ya, Bezerat Hashem, se vaya desapareciendo con el favor de Dios. Bezerat Hashem.